Tengan ustedes muy buen día. Eh, Comenzamos con un trabajo más avanzado en lo que tiene que ver con tablas dinámicas. De hecho, frente a ustedes tienen obviamente la misma tabla dinámica que se estuvo trabajando en la primera instancia de tablas dinámicas, con la diferencia, cierto, que es una tabla limpia y tenemos otro nombre de base de datos que es T-2, que obviamente representa a nuestro trabajo que vamos a hacer con la tabla dinámica, específicamente con lo que tiene que ver con la opción de número 2, ya específicamente eso. Mencionar además que ustedes tienen que tener frente a ustedes la hoja número 2 de la guía dinámica que dice ejercicio práctico de tablas dinámicas en base a la opción número 2, ¿cierto? Donde tenemos que trabajar nuevamente 7 preguntas y sobre estas son las que vamos a empezar a trabajar. Entonces, tienen que tener frente a su computador la guía y comenzamos con la primera pregunta. Les recuerdo que la guía es la misma que vimos en la tabla dinámica anterior y la tabla es la misma, pero vamos a trabajar con otro nivel de preguntas, ¿ya? A algunos les va a parecer parecido como para recordar algo. Por ejemplo, dice, ¿cómo varía el rendimiento de un producto por trimestre? Cuando decimos cómo varía el rendimiento de un producto por trimestre, no estamos diciendo un trabajo en porcentaje. Entonces, para eso vamos a comenzar con lo que ya sabemos de la tabla dinámica, específicamente lo que tenemos que ver con el marcaje, ¿cierto? Vamos a marcar nuestra tabla dinámica, nuestra base de datos, ¿cierto? Insertamos tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva, perfecto, aceptamos, cambiamos nombre y empezamos. Cambiar nombre y ponemos pregunta 1. Y lo que ya sabemos, botón contrario, ¿cierto? Opciones de tabla dinámica, mostrar, diseño de tabla dinámica clásica, ¿cierto? Y aceptamos. En este momento tenemos, ¿cierto?, las dos opciones. Entonces nos dice, ¿cómo varía el rendimiento de un producto por trimestre? Acuérdense que volvemos al trimestre, tenemos que tener el producto, tenemos que tener el valor del producto y obviamente tenemos que tener nuestra fecha. Acuérdense que es la fecha de embarque. Incluso si alguno está trabajando en la misma planilla, recuérdense que acá les tiene que haber generado el trimestre. Tienen que tener una selección de trimestre. Si no está así, se transforma en trimestre, ¿no? Entonces, ¿cómo la transformábamos en trimestre? Pinchábamos acá, botón contrario, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con el agrupar, y el agrupar le poníamos trimestre y borrábamos. Entonces ahí tenemos los montos. Entonces dice, ¿cómo varía el rendimiento de un producto por trimestre? Ya, aquí tenemos los productos y tenemos los trimestres. Tenemos los montos que tenemos que transformarlo en moneda. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer es agregar qué porcentaje es este de este. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer, el único valor que se transforma, así como sacamos el máximo, el mínimo, el promedio, ¿cierto? En clases anteriores, lo que tenemos que ver aquí específicamente es copiar el valor nuevamente. Entonces, tomamos el valor de la factura y lo tiramos acá. Entonces, nos va a generar dos opciones iguales. ¿Qué vamos a hacer con la primera? Aquí vamos a poner el total de la factura, ¿cierto? Que lo habíamos escrito factura. Y eso se suma. Ya. Esta columna de acá, tenemos que sacar un porcentaje de rendimiento, pero si ustedes, recuérdense que ustedes lo pueden hacer esto con el botón contrario, resumir valor por. El resumir valor por no nos va a servir. Tiene que ser mostrar valores como, y el mostrar valores como lo vamos a trabajar, dice porcentaje de totales. ¿Ve? Este es el que nos va a servir. Pero este, así como si yo lo pinchara acá y lo seleccionara cualquiera de estas opciones que necesite, después voy a tener que ir a cambiarle el nombre. Entonces, este mismo proceso se puede presionando un doble clic sobre el monto. Entonces, aquí necesitamos sacar, ¿cierto?, un porcentaje de rendimiento. Y eso es un porcentaje del total. Si no nos aparece acá, existe otra ventanita que dice mostrar valores como. Y aquí en mostrar valores como nos dice sin cálculo. Y aquí mostramos porcentaje del total general. Usted puede marcar columna o fila, pero en este momento nosotros lo que queremos saber
disculpando, ¿cuántos son estos 16 millones de estos 69 millones? Entonces, ¿cuántos son estos 3.200.000 de eso y cuántos son el total de los 19.200.000 de esto de acá? Entonces, aquí usted pone porcentaje del total general y aquí cambia arriba el nombre y le pone porcentaje de rendimiento. Vamos a abreviar, ¿cierto? Le voy a poner porcentaje de renta y voy a poner un punto y aceptamos. Entonces ahí me dice el porcentaje de rendimiento. Fíjese, esos 23 más esos 4 me suman 27,61, 7 y 1 son 27,68. O sea, tengo el porcentaje individual por trimestre en base a esto y tengo el del total de los kiwi en base a eso. Entonces, sacamos nuestro porcentaje de rendimiento, obviamente, de lo que tiene que tener referencia específica al total. Y nuevamente no realizamos ninguna fórmula, lo único que hicimos, pinchamos acá, cambiamos un nombre acá, y acá no manejamos el resumir valor por, porque el resumir valor por permite trabajar valores básicos, sino que trabajamos mostrar valores como el porcentaje del rendimiento. Y ahí pusimos porcentaje total general y aceptamos. Que este mismo proceso usted lo puede hacer acá, mostrar valor como, ahí está el porcentaje total general. Si lo hiciéramos aquí, ¿cierto? Tendríamos que después ir a cambiarle el nombre. Como lo hicimos en la otra opción, ya aquí no aparece seleccionado que está trabajado por eso. Entonces, con eso tendríamos la pregunta número 1. Ahora vamos a nuestra pregunta número 2, dice, ¿cómo son los detalles de un producto determinado? Ya saben, volvemos a determinar la producta por un detalle, que es un monto. Por ejemplo, estos 19.200.000, hacemos un doble clic y nos genera un resultado. Cambiamos nombre, ¿cierto? Pregunta 2. Al poner la pregunta 2, ¿cierto? Nos está demostrando el detalle, porque de estos 19.200.000 que yo expliqué aquí, me está diciendo a que aquí están los 19.200.000. ¿Cómo lo corroboramos? Insertamos, ¿cierto? Vemos el tema de la fórmula y le ponemos la autosuma. Y ahí están los 19.200.000. ¿Qué tengo que hacer con esto? Trabajar con el formato que tiene que ver, obviamente, con el formato de celda para que nos genere los formatos que habitualmente estamos trabajando. Ya. Entonces, estos 19.200.000 vienen referente a eso, que es lo que hace la pregunta 2. Siempre cuando nosotros dicen tomar los detalles de algo, que es saber de dónde viene ese número, qué datos conforman ese valor, se hace eso, doble clic y se genera una nueva hoja. Importante, como lo hemos visto en las otras clases, que se vaya cambiando la hoja por el nombre de la pregunta. ¿Qué nos ha faltado en estos dos? Obviamente los formatos, volvemos a mis formatos estándar de los diseños, ¿cierto? Lo vamos a trabajar con diseño, ¿cierto? Y este diseño lo vamos a generar con el que yo trabajo más o menos estándar, que es este, y obviamente ustedes ya tienen que haber, ya con las clases que hemos tenido, ya tienen que haber generado ya su diseño estándar, digamos, con algunas de las opciones que ya les haya acomodado más. Este lo voy a dejar en numerito color blanco, si no me equivoco, igual como las clases anteriores, trabajo con fondo oscuro y números blancos. Perfecto, tenemos la pregunta 1 y tenemos la pregunta 2. Después dice, ¿qué porcentaje específico representa el monto específico de una factura respecto al total de esta? Ya. Aquí en la pregunta 3, vamos a marcar nuestra tabla dinámica. Marcamos, está marcada. Insertamos, tabla dinámica, nueva hoja. Y ya lo que ya sabemos, opciones de tabla dinámica y mostrar los valores como el diseño de la tabla dinámica, ¿cierto? Clásica que tenemos para trabajar. Aceptamos. Y ¿qué porcentaje representa el monto específico de una factura con respecto de esta? Ya sabemos que el número de factura va. Ahora, lo podemos asociar a bodega o a producto, como ustedes quieran. Trabajémosla con producto. Ponemos el producto, ponemos el número de la factura, lo ponemos al lado porque no se suma, entonces tengo el producto, tengo el número de factura y ahora pongo el valor de la factura. ¿Ya? Manejamos esto con el formato peso y lo explicamos. Ya, perfecto. Entonces nos dice, tranquilo con la pregunta, dice, ¿qué porcentaje representa el monto específico de una factura con respecto al total de estas? Tenemos las facturas, tenemos cada una de las facturas y tenemos total. Entonces tenemos que asociar qué porcentaje es esta factura de esto. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy parecida a nuestra pregunta 1, pero aquí nos estaba preguntando que era por trimestre. Aquí nos está preguntando que es por número de factura. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Ah? Esta es la pregunta 3. ¿Ya? Esta es nuestra pregunta 3. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer, ustedes saben que el único valor que se repite acá, volvemos a tirar el valor de la factura. Y obviamente voy a tener que cambiar porque tengo dos valores iguales. Entonces, dos títulos iguales. Entonces ponemos acá lo que hemos venido haciendo. Total factura. El nombre se lo dejo a su decisión. Aceptamos. Y este otro tendría que ser porcentaje, ¿cierto? De rendimiento, porcentaje factura. Entonces, hacemos un doble clic. Y esto es, cambiamos a porcentaje, ¿cierto? Mostramos. Sin cálculo es porcentaje del total general. Y acá le ponemos porcentaje de factura. O puede tener otro nombre. Porcentaje de factura. Y aceptamos. Y ahí están los porcentajes. ¿Qué hicimos? Doble clic. Pusimos mostrar valores como porcentaje del total general y aquí hicimos porcentaje de factura. Perfecto. Y aceptamos. Y ahí tenemos nuestra porcentaje. Entonces esos 10 millones de nuestro número factura 99.866 forma el 14.42 del total. Y nos entrega el resumen total si usted quiere trabajarlo acá. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué nos faltaría? Nuestro diseño, por supuesto. Trabajamos nuestro diseño y ahí está nuestro diseño. Perfecto. Ya. A partir de la pregunta 4, nuestra pregunta 5 y nuestra pregunta 6 tenemos que trabajar con campos calculados. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, voy en esta misma pregunta 3, porque ya no vamos a insertar más tablas, sino que vamos a insertar campos calculados. Voy a poner pregunta, voy a cambiar el nombre, voy a poner pregunta 3, ¿cierto? Vamos a cambiar el nombre, coma 4, 5 y 6. Ya. Entonces, en estas opciones vamos a tener la pregunta 3, que fue esta, vamos a tener la 4, la 5 y la 6. Ya. Explicar un poco el concepto de campos calculados. Por ejemplo, acá dice que seguramente usted realizar un descuento de un 5% para aquellos montos de facturas que se encuentren por sobre los 4 millones. Ya, o sea, de acuerdo a esta factura, nosotros tendríamos que decir si es 4 millones, 5 millones y así efectivamente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer una fórmula. Y si ustedes se fijan, esta fórmula nosotros dice, ¿cierto? Que es muy semejante a una condición de sí. Efectivamente es una condición sí, pero usted no la va a hacer de esta forma, sino que en tabla dinámica se trabaja o no va a hacer esto, no va a ir y va a insertar la función de fórmula, ¿cierto? Y no va a insertar una función lógica que es el sí, no lo va a hacer así. Esto se trabaja con campos calculados. Entonces para esto usted se posiciona en cualquier parte de la factura o en la celda que tenga valor, porque en este caso tenemos un porcentaje de rendimiento, usted presiona acá y se va en la parte superior, tendría que tener una opción que diga analizar, ¿cierto? Y hay una opción que dice cálculos, campos y elementos de conjunto, ahí está toda la opción, mire. ¿Se da cuenta? Va a depender de la versión de Excel que tiene, pero a donde tiene que llegar al menú que dice campo calculado. Repito, estoy posicionado en mi primer valor, porque tengo que generar una condición, ¿cierto? En base a los datos que me están pidiendo. Dice realizar un descuento de un 5% para aquellos montos de factura, o sea, estos montos de factura de acá, que se encuentre por sobre los 4 millones. O sea, si es mayor a 4 millones, ¿cierto? Tiene que ser un 5%, y para los casos contrarios tiene que ser un 2%. Dice realizar un descuento de un 5% para aquellos montos de factura que se encuentren por sobre los 4 millones, y para aquellos montos de facturación que sean menores a los 4 millones, o menores igual a las 4 millones, se les descontará un 2%. Proceso que se realizará en otra columna en la planilla. Claro, yo lo voy a hacer acá, pero se me va a reflejar acá. Entonces, ahí usted trabaja campos calculados. Entonces, usted se va acá, se va a analizar,
analizar se va a la opción que dice cálculos y campos y elementos de conjunto y tendría que ir a campo calculado. Pincha en campo calculado y le genera esta ventana. Una vez que le genera esta ventana, si usted se fija en la parte inferior, aparecen los mismos datos que no aparecen de nuestra tabla dinámica. Pero aquí vamos a trabajar con un nombre. Lo importante es que aquí donde dice insertar el campo vinculado y tenemos que poner un nombre, este nombre que nosotros tenemos que poner tiene que tener un nombre claro, sencillo y que nos acordemos qué es lo que es. Entonces, como es un descuento, vamos a poner un descuento en porcentaje. Le voy a poner descuento porque le está diciendo descuento en porcentaje, entonces usted le pone descuento en porcentaje. Lo importante es que se identifique. Entonces, tenemos que hacer una fórmula. Si usted se acuerda, esto es un campo lógico porque o es 5% o es 2%. Entonces, un campo calculado tiene que ver con una condición lógica. Al tener que ver con una condición lógica, está asociado a un sí. Entonces, usted borra todo esto si usted escribe y le pone igual sí y abre paréntesis. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que nosotros cuando trabajamos las condiciones lógicas en las planillas, nosotros apuntábamos a la celda. B2 si es mayor a tanto, o C2 si es mayor a tanto, o DA de 5 si es mayor a tanto. En los campos calculados que tienen que tener relación con las tablas dinámicas, nosotros apuntamos al nombre de la celda porque estamos trabajando con campos. Y en este caso, el nombre de la celda o el nombre de nuestra variable, ¿qué es lo que tiene que ser mayor a 4 millones? Tiene que ser el monto de la factura. Y usted, el monto de la factura, ¿en cuál de estas los tiene? El valor de la factura. Entonces, usted no tiene que escribir nada. Usted pincha el valor de la factura, lo selecciona acá y le pone insertar. Si usted se fija, aquí no tiene que hacer ninguna modificación. El valor, ¿se acuerda que cuando nosotros mencionábamos en las planillas de Excel que cuando teníamos texto tenía que tener doble comilla? Bueno, eso es porque ese texto. Acá, si usted se fija, tiene una cremilla al final, cremilla, y una al principio. Porque son valores reservados. Son valores de campo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que ir trabajando usted. Entonces dice, si este valor, y aquí ya trabaja matemáticamente, si es mayor, y ahí pone signo mayor a 4 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí tiene que acordarse, punto y coma, ¿qué pasa si es mayor a 4 millones? ¿Cierto? Tendrá un descuento de un 5%, entonces usted le puede poner 5, o incluso puede poner el menos 5. Ya, yo si quiero le puedo poner menos 5, pero como la columna dice descuento, no hay problema. Entonces 5 y le pongo por ciento. De lo contrario, sería menor o igual, pues entonces de lo contrario sería 2%. ¿Se da cuenta? Y cierro mi paréntesis. Si usted lo único que hicimos distinto a lo que hacemos en nuestra planilla, cuando trabajamos sin tablas dinámicas, es que el valor de la factura lo cliqueamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Al momento de aceptar, me va a generar un resultado. Yo obviamente, al cambiar el resultado, este descuento en pesos va a formar parte de un campo de mi tabla dinámica que se va a agregar en mi campo calculado y se va a agregar en los campos de la tabla dinámica. Le pusimos un nombre, hicimos la fórmula y ahora ponemos aceptar. Fíjense, se vino el aceptar y tiene puros ceros. Es obvio porque es un descuento en porcentaje. Y si un descuento en porcentaje, ¿qué formato tiene que tener la celda? Porcentaje. Botón contrario, ¿cierto? El formato de celda. Recuerde que yo no me gusta salirme del menú de tablas dinámicas. Si alguien quiere trabajar con el inicio, se va a salir de acá y va a trabajar el gusto del cliente. Y aquí le pongo porcentajes y siempre yo trabajo con mis 2 decimales, ¿cierto? 1, 2. Y pongo aceptar. Y ahí está mi 5%. ¿Se dio cuenta? Entonces, ¿qué tengo que cambiar? El nombre del título. Doble clic y le pongo descuento en porcentaje. No le pongo el mismo nombre que tenía la opción. Y está ahí. Si yo quiero ir a ver esta fórmula, ahora yo basta con que vaya acá. Mire, yo voy acá. Análisis, cálculos, campos de conjunto, campo calculado. Y aquí me va a decir crear otro campo, pero no, mire, acá está el descuento en porcentaje. Incluso si usted la quiere modificar y se equivocó, pincha acá y acá está su descuento en porcentaje. ¿Ve? Y ahí está la fórmula, que es la misma que está acá. Cerramos y esa que usted creó acá pasó a estar acá. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo la deselecciono aquí, mire, está deseleccionado y la cliqueo, ahí está.
¿Cuál es la diferencia? Que me vuelve a cambiar el formato, entonces tengo que volver a cambiar el formato. Pero eso está, ¿ya? Le genera el campo que está, solamente siempre se lo va a generar con el formato para convertirlo. Y aquí cambiamos el nombre. ¿Cierto? Que le pusimos descuento en porcentaje. Perfecto, y ahí tenemos nuestra pregunta 4. Esta sería nuestra pregunta 4. Nuestra pregunta 5 dice, una vez integrados los valores de los respectivos porcentajes, ya están integrados en nuestra planilla los valores de los respectivos porcentajes, ¿cierto? Agregar la expresión de estos porcentajes en otra columna, o sea, en esta otra columna, ¿cierto? Que lo tenemos que hacer acá, y traducirlos en valores numéricos y con formato pesos. ¿Qué es lo que tengo que reflejar acá? Acá tengo que reflejar en el lado cuántos son estos 5% de estos 10 millones. ¿Ya? Entonces, campo calculado nuevamente. Análisis, campos calculados, campo y elementos de conjunto, campo calculado. Vamos acá, ¿qué le vamos a poner esto ahora? Descuento en pesos, ¿cierto? Le ponemos descuento en pesos. Y aquí ya no tengo que trabajar con una opción de un sí o ni nada de eso, ¿cierto? Le ponemos descuento en pesos. ¿Cómo sería la fórmula para transformar ese 5% en valores de moneda? ¿Cierto? Tendríamos que multiplicar nuestro valor de la factura. ¿Cuál es el valor de la factura? Eso, insertamos, y lo multiplicamos por nuestro porcentaje de descuento. ¿Y dónde, en qué fórmula está nuestro porcentaje de descuento? Por el descuento en porcentaje. ¿Ves? Insertamos campo. Entonces, es una simple multiplicación. Nuestro valor de la factura por el descuento en porcentaje. Por eso es importante que los nombres de acá los vayan generando para que les vaya quedando claro. Y este nombre que usted pone acá, después usted no lo puede poner igual acá, por eso yo lo abrevio, ¿se da cuenta? Porque forma parte de un campo reservado. Entonces, ¿cómo sacamos el descuento en pesos? Tomamos nuestro total de la factura, que es el valor de la factura que tenemos acá, y lo multiplicamos, que es nuestro asterisco, por el descuento en porcentaje. Entonces, ese me va a decir descuento en pesos, y el título que va a aparecer acá va a ser descuento en pesos, ¿cierto? Y yo lo voy a tener que abreviar para que no sea igual al que aparezca acá. Y aceptamos. ¿Sí? Suma de descuento en pesos. ¿Qué tengo que arreglar aquí? El formato. Primero el formato. Botón contrario, ¿cierto? Ponemos nuestro formato de celda. Damos nuestro formato moneda como corresponde, sin decimales, correcto. Y esto doble cliqueo aquí y le pongo descuento en pesos. Entonces, descuento en pesos. Perfecto, ahí está nuestro descuento en pesos y aceptamos. Vamos analizando. Aquí tenemos nuestra pregunta 5, ya dice, ¿cuál? ¿Cierto? Tenemos 10 millones, cuyo descuento fue de un 5%, corresponde, y cuyo monto de descuento del 5% de 10 millones es 500.000, perfecto, corresponde. ¿Ya? Y la pregunta 6 nos dice, finalmente, considerar otra columna en donde debe calcular el monto total de la factura considerando el respectivo descuento en pesos, lo que corresponde a cada monto de factura. ¿Qué es lo que necesito saber ahora? ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar? De esa factura de 10 millones yo le desconté 500.000. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? Entonces, obviamente vamos y trabajamos nuevamente nuestra opción de campo calculado. Pinchamos aquí, ¿cierto? Análisis, cálculos, campos y elementos de conjunto, campo calculado. Vuelvo a repetir que va a depender de la versión de Excel porque en alguna parte no aparece la opción de analizar, aparece auditoría, otro aparece directamente la opción de campos calculados. ¿Ya? Y aquí vamos a poner total factura. Nada más que eso. Voy a poner total de la factura. Así lo voy a poner. Que en el fondo nosotros ya sabemos cuál va a ser la fórmula, ¿cierto? Yo siempre borro todo. Igual va a ser a mi monto de la factura, que es el valor. Mira, acá está el descuento en moneda y el descuento en porcentaje. Descuento en moneda y descuento en porcentaje.
y mi total va a ser el valor de la factura, y inserto el campo, menos, ¿cierto?, mi descuento en pesos. Insertamos. Entonces tenemos el valor de la factura menos mi descuento en pesos. Daríamos OK y le ponemos aceptar. Y nos generó el signo peso, pero vamos a cambiar el título, ¿cierto? Y vamos a poner, ¿cierto? Pongámosle total de factura. ¿Qué va a hacer? Voy a ponerle total de factura, tal factura. Pero nosotros ya sabemos que es el total de la factura con descuento, ¿cierto? Ahí me generó un paréntesis y era un slash. Correcto. Entonces ahí tenemos el total de la factura con descuento. Incluso usted puede agregar un comentario ahí, ¿cierto? Usted ya sabe poner un comentario. Ya, entonces tiene los 10 millones que hicimos, calculamos cuánto, esos 10 millones forman el 14,42 del total. Ese se le aplicó un porcentaje de descuento de un 5%, esos 5% se transformó en 500.000 pesos de 10 millones y calculamos, nos dio a pagar los 9 millones. Y acá tenemos total a pagar general. Y recordar que cualquier movimiento de campo calculado, usted basta con que pinche aquí, se va a cálculos, campos y elementos de conjunto, campo calculado, y usted, acá están todos los que nosotros hemos hecho, y usted busca el que usted generó, y se lo va a mostrar. Y usted lo puede eliminar, modificar, etc. Cerramos. Y los campos que creamos acá están acá. Y a donde los fuimos creando, no están en valores, ¿ve? Los valores están todos acá. Mire, en el sector derecho están todos donde dice valores. Ahí están todos los que nosotros hemos trabajado, porque hemos trabajado con el campo de valor. Entonces, el hecho de trabajar con campos calculados ya es otra cosa. O sea, yo estamos trabajando a nivel de tabla dinámica. Estimado, un curso de tabla dinámica requiere mucho entrenamiento porque de tabla dinámica a macro hay un paso muy pequeño. Ya hay un paso porque se nota mucho porque lo que es programación en Visual Basic y mucho trabajo de lo que tiene que ver específicamente con el trabajo en sí del concepto de fórmula. Pero lo que hemos visto en la etapa 1 de tabla dinámica, que fue solamente trabajar con fórmulas que en el fondo cliqueábamos, seleccionábamos para generar informes, bueno, acá fue el trabajo directo específicamente, que lo que responde a la pregunta 4, 5 y 6, fue un trabajo directamente con campos calculados, que hicimos una fórmula de condición simple, pero ya no trabajábamos con las celdas, sino que seleccionábamos, ¿cierto?, el valor o el campo de la tabla dinámica, que lo insertábamos. ¿Ya? Posteriormente a esto, como otro tips, digamos, que podemos hacer, podemos trabajar con el tema de los gráficos dinámicos. ¿Ya? El tema de los gráficos dinámicos, perfectamente, nosotros podemos generar, si usted quiere generar un gráfico dinámico, perfectamente nos podemos ir a la pregunta 1, tenemos el trabajo con el gráfico dinámico, y usted, todo lo que es el concepto en sí del gráfico dinámico, tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver con insertar el gráfico, ¿cierto? Nosotros basta con que pinchemos acá, por ejemplo, y nos da la opción de insertar. Al insertar, ¿cierto? Usted puede ir a cualquiera de estas opciones de gráfico dinámico, porque se lo va a generar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este, y le genera automáticamente un gráfico. Este gráfico usted ya lo sabe trabajar, ¿cierto? Lo sabe trabajar porque vamos a suponer que este gráfico nos dice el total, el producto, los productos que tenemos, ¿cierto? Y usted, por ejemplo, quiere seleccionar solamente los kiwi. Selecciona los kiwi, acepta, y la tabla igual se le modifica. Pero aquí usted tiene que tener claro que este gráfico dinámico tiene que tener una estructura. Y usted ya sabe trabajar en gráfico, por ejemplo, que necesitamos tener valores acá. Entonces nosotros sabemos que cuando trabajamos en gráfico, trabajamos con el diseño. Por ejemplo, el diseño que ocupábamos era el diseño rápido, que era el número 9, entonces nos genera valores en las dos opciones. Entonces usted aquí ya empieza a trabajar, ¿cierto? Y poner acá, escribimos acá y ponemos valores. Valores. Y acá puede poner, ¿cierto?, productos.
Tenemos los valores allá, le puse valor res. Pero se da cuenta que va relacionado, o sea, si no supiera trabajar los gráficos no podría llegar a este concepto de tabla dinámica. Entonces, aquí tenemos los trimestres, ¿cierto? Lo vamos a dejar así. Y el título del gráfico, podríamos poner que era esto, trabajo o gráfico de trimestres, que era nuestra pregunta 2, y nuestra pregunta 2 son, nuestra pregunta 1, perdón. Productos por trimestre. Productos por trimestre. ¿Cierto? Y así usted puede practicar en todas las otras concepciones de todos los otros trabajos que vieron con el tema de los gráficos. Usted puede insertar el gráfico. La particularidad que tiene este gráfico, ¿cierto? Que yo le puse, podemos poner los colores, ya usted ya más o menos incluso podemos cambiar los colores. Veamos los gráficos aquí, porque ya aquí esto como es automático, cambiamos colores y ponemos, por ejemplo, pongamos este color. Y este valor, si usted lo pone abajo, usted sabe que esto es pincha y es el formato leyenda. Lo mismo que vimos, lo podemos poner en la parte inferior y le genera el formato de leyenda en la parte inferior y el gráfico arriba. Usted puede trabajar los ejes, ¿cierto? ¿Ve? Sabemos que 15 millones, y acá usted puede trabajar el eje con el botón contrario, dar formato al eje, lo mismo que vimos en gráfico, usted puede trabajar. Ahora, aquí le explicarle que, fíjense, cuando es sobre más de 2 millones se lo trabaja en formato financiero, que en el fondo igual son 2 millones, pero sabe que hay 2 millones ahí, o hay 20 millones. Sobre 2 millones se lo genera en formato financiero, pero usted lo escribe y él solo se lo transforma en formato normal. Si yo modifico acá, ¿cierto? Estamos modificando producto. Al modificar el producto, seleccionamos manzana y aceptamos, y se generó el de manzana, se generó el gráfico de manzanas, ¿ve? Ponemos peras, y fíjense que va trabajando en conjunto con la tabla dinámica. Aceptamos. Y ahí nos genera los valores por trimestre. Aquí usted puede seleccionar la fecha de embarque. Y aquí selecciona el producto. En vez de seleccionarlo acá, lo selecciona acá. Entonces podríamos seleccionar la fecha de embarque, en este caso sería el trimestre, seleccionamos solamente el trimestre 1, trimestre 3 y trimestre 4, y nuestro gráfico varía. Y ahí nos genera, y todo esto lo va trabajando acá, ¿ves? No tiene mayores. Perfecto, yo dejé este gráfico acá, lo podemos dejar acá, y podemos insertar otro gráfico. Vamos a insertar otro gráfico. Vamos a insertar un gráfico circular, por ejemplo. Vamos a ver si nos funciona un gráfico circular, ¿cierto? Este. ¿Se fija? Lo va cambiando porque estamos trabajando con uno. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Control C, deshago aquí para que lo vamos a hacer y copiamos otro gráfico y lo vamos trabajando. Tenemos este, ¿cierto? Botón contrario, copiamos y vamos acá y botón contrario, ¿cierto? Y pegamos. Ahí tengo dos gráficos iguales. ¿Qué hacemos con este? Lo cambiamos. Botón contrario, cambiar tipo gráfico, que también lo vimos, y ponemos un circular. Y este es el gráfico circular. ¿Se fija? Y usted lo puede trabajar en el gráfico de... Perfecto. ¿Se da cuenta? Y ahí está la fecha, está el producto, se lo toma por el nombre, ¿cierto? Y aquí usted selecciona el producto, tiene el producto. Solamente vamos a hacer el kiwi manzana, kiwi pera, y le genera. Pero al cambiarle este le va cambiando al otro. Entonces, eso es lo que tiene que ver el tema del trabajo de tabla dinámica con gráfico dinámico. Va asociado a su tabla dinámica. ¿Cuál es el concepto de este conocimiento? El concepto de este conocimiento es que usted tiene que saber gráficos para saber trabajar los conceptos de gráfico. Tiene que tener claro el concepto de saber trabajar con funciones lógicas para poder trabajar con las fórmulas lógicas posteriormente en campos calculados. Entonces, por eso el concepto de tabla dinámica es muy amplio y se explica principalmente al final. ¿Por qué se explica al final? Porque usted tiene que traer ya conocimientos de gráficos, de trabajo de ejes, de fórmulas de condiciones lógicas, de saber lo que es un máximo, de saber lo que es un mínimo, de saber lo que son los formatos de celda. Acuérdense que todos los formatos de celda le hemos tenido que poner porcentaje, le hemos tenido que tener valores numéricos, le hemos tenido que poner decimales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso de vital importancia que realicen esto.
Ya, vamos a agregar acá la pregunta, en el resumen de la pregunta, ¿sí? Pues hagamos un gráfico de esto. Basta con que insertemos un gráfico, nos va a entregar mucha información. Podemos insertar un gráfico de línea, mire. Tenemos un gráfico de líneas bastante trabajado acá y tendríamos que darle un formato a esto. Entonces, usted ya sabe el diseño. Se va a diseño, ¿cierto? Y en el diseño le entrega específicamente y vamos a cambiar cierto diseño al tipo 1. Ahí tiene el tipo 1, ya tenemos el eje, lo puede agrandar esto usted, ¿cierto? Lo puede agrandar. Y aquí puede el título, ¿cierto? Ponemos el título valores. Valores, perfecto. Y aquí usted puede seleccionar los números de factura, mire. Incluso usted puede aquí seleccionar algunos números de factura, como está en el gráfico. Podemos seleccionar el diseño del gráfico en cuanto a los colores, ¿cierto? El diseño del gráfico, los colores, podemos seleccionar un grupo de colores que estén más o menos ahí, ¿cierto? Le puede dar, aquí le falta agregar el rango, por ejemplo, podemos agregar a uno etiqueta de datos, ¿sí? ¿Se da cuenta? Le podemos agregar el fondo, por eso es importante, ¿cierto? Relleno, degradado, y ahí lo tenemos. Entonces tiene algunos con color, otros sin color, lo tiene con formato, le puede cambiar el título, pongámosle resumen, después te va a tener harto tiempo para hablar. Entonces, estos valores los podemos tirar más abajo todavía este formato, ¿cierto? Porque esto es leyenda. Entonces el formato de leyenda lo podemos tener en la parte inferior. Perfecto. Entonces nos genera una leyenda y nos genera un filtro abajo. Entonces podemos trabajar con algunos colores acá que nos llamen más la atención, ¿cierto? Sabemos que estos son nuestros valores. Podemos dejar acá. Y aquí donde estamos haciendo el producto, nosotros tenemos los productos. Y el gráfico, si yo acoto acá, nuestros valores acá van a ir cambiando. Entonces usted va manejándose esta opción. Entonces ahí tienen todas las opciones de trabajar en línea, incluso usted puede dar una presentación de una tabla dinámica en línea y se le van haciendo algunas sugerencias, usted los va cambiando de acá nada más. Siempre va cambiando de acá. Esto, por ejemplo, puede poner más números de facturas, ¿cierto? A lo mejor no va a tener relevancia porque está relacionada con los productos. Le preguntan, por ejemplo, y no quiero las manzanas, quiero las manzanas y las peras. Perfecto, ahí está graficado las manzanas y las peras y los valores y le generamos los otros valores, porque aquí hay un rótulo de valores que yo no le puse. Bueno, señores, con esto damos término, ¿cierto?, a este proceso de tablas dinámicas, ¿cierto? Y también se queda planteada una guía de ejercicios, la cual puede ser desarrollada en base al mismo conjunto de preguntas que se hizo tanto en la unidad de tablas dinámicas de introducción básica como esta que tiene que ver con gráficos y campos calculados. Que tengan ustedes un buen día y que sigan progresando en su planilla electrónica.